Enron fue considerada por la revista Fortune como la séptima empresa más valiosa de Estados Unidos y la más innovadora durante 5 años consecutivos. Entonces, ¿cómo pasó esta empresa de estar en la cima a ser una de las empresas de fraude empresarial más grande del mundo? Corría el año 1938 en Estados Unidos. La industria del gas natural estaba pasando por una etapa complicada, ya que el gobierno controlaba el funcionamiento del mercado, imponía el precio y las condiciones de venta, haciéndolo un producto con precios inestables y difíciles de vender. Esto puso en una situación difícil a los productores, ya que ellos eran dueños de los campos donde extraía el gas y del producto, pero no de las condiciones de la venta. Debido a esto, se vieron obligados a tomar diferentes medidas. Una de ellas fue la negociación de contratos a largo plazo con empresas transportistas, otorgándoles la propiedad del gas extraído en el presente y en el futuro. Estos, siendo sus únicos clientes, proveían de infraestructura como tuberías y medios de transporte para hacer llegar la materia prima al cliente final y promover el movimiento de la industria. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes. El panorama no pintaba bien en general para ninguna de las partes y el mercado no estaba dispuesto a negociar con un producto inestable en precio y producción. Poco a poco los precios comenzaron a liberarse y las barreras de entrada se disolvían. Los gobiernos suavizaron sus regulaciones y todo pintaba mejor. Pero la estocada final parecía llegar en los 80s, con el fin de la crisis del petróleo. La poca demanda que había por el gas natural decayó estrepitosamente y las compañías se quedaron sin clientes. Gracias a los contratos firmados años atrás, las empresas transportistas eran obligadas a comprar una cantidad ilimitada de materia prima a los productores, añadiendo al problema el hecho de que dichos plazos no tenían una fecha que limitara su caducidad y contaban con poco margen de ganancia. Este panorama beneficiaba solamente a los productores, permitiéndoles vender a sobreprecio a las empresas con las que habían firmado y poder comprar más gas a empresas libres de estos contratos a bajos precios y así revenderlo. Podrás imaginarte que esta situación era insostenible para la mayoría de las compañías de gas natural. Más temprano que tarde, algunas empezaron a quebrar y otras fueron absorbidas. En 1985 nació Enron por la fusión de las empresas Internorth Inc. y Houston Natural Gas Company, creando la mayor red de transporte de gas natural de Estados Unidos. El antiguo presidente de Houston Natural Gas, Kenneth Lay, tomó el puesto como nuevo presidente de Enron. Lay se tuvo que enfrentar a un mercado escaso y remar contracorriente debido a los contratos de largo plazo. Sin embargo, con el pasar del tiempo, Lay pudo sacar a Enron a flote, teniendo que despedir personal y vendiendo diversos activos para poder solventar la deuda empresarial. Con una empresa en camino a ser edificada y sólida, no pasó mucho tiempo antes de que empezaran los problemas. Aparecieron dos personajes, Louis Bourget y Thomas Mastroni, dos ejecutivos de una empresa perteneciente a Enron llamada Enron Oil Co., quienes se dedicaban básicamente a apostar en el mercado, comprando y vendiendo futuros del crudo. Realizaron operaciones con dinero de la empresa madre Enron e hicieron transferencias altamente dudosas a distintas partes del mundo. Una de las más famosas fue expedida a un destinatario llamado Posteriormente, esta transferencia fue descubierta como fraudulenta e inexistente. Estas prácticas eran constantes y señalaban el cinismo con el que operaban estos dos personajes. Bourget y Mastroni expedían cheques a sí mismo, apelando correcciones de contabilidad para la empresa, y así evadieron a la junta de auditores que sospechaba cada vez más. Estos movimientos de aperturas de cuentas fraudulentas fueron incentivados por Lay, al desconocer las repercusiones que estas prácticas iban a tener sobre su empresa en el futuro próximo, ya que las operaciones realizadas inflaban el valor de la compañía y disfrazaban pasivos de activos, haciéndole ganar millones de dólares y renombre a la empresa. Con el pasar del tiempo, y gracias al equipo auditor que informó a Lay, fueron descubiertos, y en 1987 Enron decidió despedirlos y demandarlos por cargos de lavado de dinero y fraude por 64 millones de dólares. Este fue un duro golpe para Enron, y cerca de la bancarrota tuvieron que volver a vender algunos de sus activos, despedir personal y reestructurar su equipo auditor. Gracias a este hecho, Lay decidió contratar a la empresa consultora McKinsey, quien designó a un joven consultor llamado Jeff Skilling. Skilling era un empresario graduado de Harvard, conocido por tener un corazón frío y por prácticas cuestionables. Uno de sus libros favoritos era The Selfish Gene, el gen egoísta, escrito por Richard Dawkins. Esto nos revela un poco la personalidad del nuevo consultor. Él pensaba que la codicia y la competencia motivaban la naturaleza humana. Llegó a crear e implementar una metodología para evaluar a los empleados de Enron, la cual constaba en calificar el desempeño de cada colaborador en una escala del 1 al 5, siendo el 1 un desempeño excelente y el 5 un desempeño pésimo. Utilizó esta metodología como excusa para despedir a todo aquel que fuera evaluado con una calificación de 5 puntos. Este contexto llevó a jornadas laborales de hasta 18 horas seguidas, para mantenerse dentro de los estándares competitivos de la empresa, y a despidos contra cualquiera que no mostrara confianza absoluta en su palabra.
La entrada de Skilling a Enron fue avalada por Lai, después de que el asesor propusiera la creación de un banco de gas que funcionaría como intermediario entre compradores y vendedores, permitiendo a los productores depositar la materia prima que producían a este banco, con la ventaja de que no tenían que conseguir clientes finales en ese momento específico y depender de los compradores para ganar dinero. Por el lado del mercado, les aseguraba a estos un flujo indefinido de gas en el momento que ellos necesitaran, eliminando la incertidumbre y con ello estabilizando el precio del gas natural. Así, Enron logró mediar y encontrar un equilibrio entre la producción y la demanda, asegurándose que ambas partes estuvieran satisfechas en todo momento, y a cambio la empresa cobraba jugosas comisiones. Esta idea impresionó al presidente de la compañía y animados se pusieron manos a la obra. Originalmente se llamó Enron Gas Services y más tarde fue conocido como Enron Capital and Trade Resources. Así, añadieron otro eslabón a la cadena de producción e incursionaron en un nuevo modelo de negocio. La formación de este banco de gas fue clave para que la empresa se colocara como una de las más innovadoras de la industria energética. Con el éxito de estas decisiones, Enron entró al negocio del financiamiento para los productores de gas, en los mercados de carbón, papel, acero, agua y a predicciones del clima. Sí, has escuchado bien, Enron supo hacer negocio con predicciones del clima, gracias a su gran crédito y prestigio. Skilling fue escalando puestos, iniciando como consultor, pasando por consejero delegado y por último a director ejecutivo. El futuro de la empresa parecía prometedora, pero no todas fueron buenas decisiones. Las acciones de la empresa pasaron a valer $90.56, pero estos valores no eran reales. Verás, la empresa ocupó su poder e influencia en el mercado para manipular el valor de sus activos, y así llegaron a emitir más acciones a un precio respaldado de promesas vacías, siendo estas acciones lo más valioso de la compañía, permitiéndoles comprar lo que quisieran y hasta compensar con ellas a sus trabajadores. Los ejecutivos de la empresa lograron maquillar o esconder por medio de informes de contabilidad millones de dólares que tenía la compañía en deuda y pérdidas. Lograron sobrevalorar sus ganancias para hacerlas atractivas en la bolsa, e incluso motivaron a sus empleados a que invirtieran en sus acciones. Este tipo de prácticas comenzó a llamar la atención, preguntándose si Enron estaba especulando e inflando sus cifras, disfrazando pasivos de activos e incluso realizando prácticas de corrupción y tráfico de influencias. Los rumores se intensificaron debido a la relación tan cercana del expresidente George W. Bush, quien compartía una estrecha amistad con Kenneth Lay, presidente de Enron, quien era uno de los principales contribuyentes a sus campañas políticas. Bush, al ser cuestionado acerca de la transparencia de la empresa, decidió no interferir y permitir que siguiera operando de la misma manera. También Enron contaba con el respaldo de una de las 5 mejores firmas auditoras del mundo, Arthur Andersen, quienes avalaban estas prácticas. Y si te fijas, el real problema de Enron es cuando tienes ese sesgo de autoridad, que tienes a George Bush siendo amigo del presidente, y una auditora que tiene mucho prestigio auditando tus cuentas. Por eso este tipo de fraudes y estafas pasan tanto tiempo desapercibidos. La caída estaba por llegar y el fraude financiero se destapó de la mano de la periodista Bethany McLean, quien escribió un artículo en la revista Fortune titulado ¿Está Enron sobrevalorado?, en el cual se discutía su rápido ascenso en tan solo 5 años. Esta investigación llevó a Bethany a pasar largas horas en las instalaciones de la empresa, cuestionando a los directivos. A los pocos meses, Skilling renunció a su cargo aludiendo problemas familiares y salió de la empresa, vendiendo sus acciones por un valor de $60 millones. Pero unas semanas después, la compañía entró en crisis. En octubre del 2001, Enron declaró pérdidas de 638 millones de euros, causando que dependencias regulatorias como la Securities and Exchange Commission comenzaran a investigar estos hechos, marcando el principio del fin del gigante energético. En cuestión de meses, el valor de las acciones llegaron a menos de 26 centavos y como consecuencia dejaron de cotizar en la bolsa por no cumplir con el mínimo de $1 por acción. Para enero del 2002, Enron se declaró en bancarrota, produciendo la quiebra más grande de la historia empresarial de Estados Unidos. Esto a su vez provocó la investigación y posteriormente disolución de la firma auditora Arthur Andersen, quien fue encontrada culpable de triturar y hacer desaparecer una tonelada de papeles que evidenciaban el fraude. La firma perdió su reputación y colapsó por completo. Después del colapso de la compañía, el vicepresidente de Enron, Baxter Cott, se suicidó a los 43 años dentro de su vehículo, cerca de su domicilio. Andy Foster, director financiero, fue declarado culpable por conspiración y fraude, pero pudo llegar a un acuerdo con la corte con la condición de testificar en contra de otros ejecutivos. Solamente cumplió 6 años de prisión y pagó $23 millones. El presidente de Enron, Lai, fue culpable de 10 cargos de fraude y condenado a 45 años en prisión, pero murió de un ataque al corazón un mes antes de su sentencia, en julio de 2006. En 2014, Skilling, el ex director ejecutivo,
Fue acusado, a pesar de negar haber tenido conocimiento de lo sucedido, y fue declarado culpable 2 años después por 19 cargos de fraude electrónico. Fue sentenciado a 24 años de prisión y a pagar 180 millones de dólares de fianza, pero solamente cumplió 12 años y fue liberado en 2019. 2 meses después de su liberación, Skilling regresó al sector de la energía, introducido como administrador de una nueva compañía que fundó años atrás de la mano de otro colaborador llamado Lau Pi. A pesar de su reputación y de acuerdo al Wall Street Journal, Skilling ha mantenido reuniones con personas que formaban parte de la junta de Enron. La dependencia reguladora de Estados Unidos lo ha expulsado de todo cargo público en cualquier compañía. Sin embargo, aún puede ejercer cargos dentro de empresas privadas. El caso de Enron nos muestra que las empresas de esta magnitud no son solamente de las empresas que las fundan, cargan consigo la confianza y responsabilidad de toda una nación. Probablemente la compañía pudo haber llegado muy lejos. Sin embargo, la codicia de algunos de sus líderes lograron corromperla y destruirla desde el interior, llevándola a la quiebra.